heterogénea. Desde el Centro Cultural España Córdoba. Por Radio Heterogénea. La lucha que nos parió. La lucha que nos parió. La lucha que nos parió. Un programa de Hijos Córdoba. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hijos Córdoba en Red Nacional. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esa tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. La justicia es lenta, burocrática, mañosa, críptica y amurallada para los oprimidos, acá en Argentina y en gran parte del globo terráqueo. Es casi como una regla. Cada vez que se acercan los tiempos de definiciones en una causa judicial donde los opresores son acusados, el Poder Judicial pone en marcha mecanismos invisibles que ralentizan todo. Más tiempo reinó la impunidad en la causa que investigaba el asesinato de David Moreno que los años que David tenía cuando lo mataron. Y cuando llegó el día de la sentencia, la justicia pospuso. Y cuando llegó el día ya definitivo e irrevocable, la justicia amagó a posponer de nuevo. Y cuando no pudo posponer más, la justicia terminó leyendo la sentencia cuando la noche ya hacía rato que había llegado, pero la leyó. Porque a pesar del tiempo, hay cosas contra las que casi ningún poder puede. La organización, la militancia, la lucha, el compromiso, la tenacidad. A Rosa y Luis, papá de David Moreno, los conocimos a las horas del asesinato, devastados, y seguimos junto a ellos todos estos años. La justicia no devuelve a nuestros seres queridos, pero repara y ayuda a construir un futuro donde un policía no puede matar impunemente a ninguna persona. Muy buenas tardes a los oyentes que nos escuchan por Radio Heterogénea, www.heterogenia.com.ar, en vivo como todos los viernes a las 18 horas, aquí en el Centro Cultural España Córdoba, Entre Ríos 40. Está en obras el Centro Cultural, están pintando, va a quedar lindo como siempre este patio donde funciona Radio Heterogénea, aquí prácticamente en pleno centro de la ciudad de Córdoba. También saludamos a los oyentes que nos escuchan en diferidos por las distintas radios. Ya vamos a escuchar la artística con las repetidoras. Al frente mío, el productor general del programa, el joven Juan Dizenhaus. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, Moto, ¿cómo va? A mi lado, el productor y musicalizador de este programa, Diego Castaño. Hola, Moto. Hola, Juan. Hola, invitado. También está al frente nuestro invitado, ya lo vamos a presentar. Sentado en la falda de su padre, el Uli, pequeño niño, hijo de Diego, que nos ha venido a visitar como viernes de por medio. En los controles de operación, la compañera Ludmila Ludueña. ¿Cómo estás, Ludmila? En la producción artística, locución y postproducción, Eugenio Talbot Wright, al que mandamos un gran saludo. Iba a venir hoy a debutar al piso María Laura Villa, pero tuvo un pequeño inconveniente de carácter personal, absolutamente nada grave, una tontera, pero bueno, ya nos iremos acomodando y el viernes que viene ya vendrá María Laura a estar directamente en el piso y a empezar a participar, como habíamos anunciado en la promo del programa, directamente ya del programa todos los viernes. En la producción de contenidos, ya vamos a charlar con ella porque tenemos agotados los audios de Textos Subversivos, Luciana Rochetti y Florencia Ordóñez. Quien les habla, Emilio Pien, en la conducción de este programa, que es productor de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos fuertemente la presencia de la cuestión judicial, tanto en delitos de lesa humanidad, no queremos decir como en delitos comunes, pero sí en delitos de violencia estatal. Tuvimos por fin, la sentencia a David Moreno, por el asesinato del niño David Moreno, ocurrió el 20 de diciembre del 2001, vamos a estar reflejando eso. Estuvimos en el inicio de la causa de los magistrados,
donde se están juzgando a 4 miembros del Poder Judicial de la Justicia Federal de Córdoba. También vamos a estar con eso. Nuestros compañeros de Hijos Mendoza e Hijos Paraná nos mandaron audios contándonos lo que han sido la histórica y tremenda sentencia que se vivió en la capital de la ciudad de Mendoza, donde fueron juzgados, entre otros, 4 ex jueces del terrorismo de Estado, entre ellos el famoso ya Otilio Romano, porque cobardemente como una rata que es, huyó a Chile en su momento y fue capturado y traído aquí. Y también nuestros compañeros en la no menos importante causa que se juzgó, lo que se conoce la noche del mimeógrafo, ya vamos a estar contando, es muy importante, muchos jóvenes secuestrados y torturados que estaban imprimiendo volantes para repartir en contra de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Y nuestros invitados, con quien ya vamos a echar un ratito, lo vamos a saludar. Raúl González Iti, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien, Moto, muy bien. Y después para el segundo bloque, para la segunda hora en realidad, nuestra compañera Cecilia Correa, que está llegando. Ya vamos a entrar con los invitados. En principio lo que tenemos es para ponerles el audio de las repetidoras, y después viene Actitud María Marta, con la compañera Malena, que también es una compañera que ha pasado por Hijos, que básicamente inició de alguna manera Actitud María Marta desde nuestras actividades de Scratch con Llegó la Hora. Primero, reiteramos, el audio de las repetidoras y después Actitud María Marta. La lucha que nos parió. El programa de Hijos Córdoba. Escúchanos por Radio Heterogénea, www.heterogenia.com.ar, los viernes de 18 a 20 horas en vivo, los sábados de 17 a 19 horas o los domingos de 9 a 11 horas. Radio La Minga, 94.7 FM Villa Giardino, los sábados de 15 a 17 horas. Radio Nexo 93.9 FM Villa Allende, los sábados de 13 a 15 horas. Radio Tortuga 102.7 FM Altagracia, los domingos de 10 a 12 horas. Radio Revés 88.7 FM, los lunes de 22 a 0 horas. Radio La Imposible, www.laimposible.org.ar, los lunes de 16 a 18 horas. O bajá y escucha nuestros programas a través de nuestras páginas de Facebook, La Lucha que nos parió, o nuestra página institucional, Hijos Córdoba. Señores, es que yo protesto. No
asiste a la sesión. Se prohíbe por decreto el bloqueo y detención al acceso directo de nuestra información. Atención, que estos son los pasos a seguir. Instrucciones detalladas que se han de requerir. Oídos bien atentos, un corazón abierto. Malena te propone este nuevo manifiesto y dice: uno al pueblo ha dictado sus nuevas sanciones. Solicita al imperio su desalojo de nuestras instalaciones. Impulsado del planeta por unanimidad, por traicionar los valores más básicos de esta humanidad. Decreto concreto del soberano. Se les prohíbe pisar suelo latinoamericano. La independencia se avecina, díselo a tu vecina. Que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y no escondido cobarde tras la televisión. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Ya llegó la hora de la resurrección. Llegó la hora. Hay que salir a la calle. Hay que salir. Y no esconderse y hablar. No esconderse. Solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita. Vas a tener que escuchar. Que escuchar. Al mundo. Un ejército de almas para construir la paz. Vengo a proponerte algo. Vas a tener que escuchar. Te guste o te moleste, vas a tener que escuchar. De Sudamérica al mundo entero. Y tú, María Marta. La atmósfera está helada. Karen y Malena, una vez más. Vengo a proponerte algo. Sí. Vas a tener que escuchar. Muy bien, continuamos en la lucha que nos parió. Queridos oyentes, a no desesperarse, nos había pasado por alto. Tenemos, sí, para esta emisión de nuestro programa, la entrevista que le realizamos hace algunos días atrás en su visita a Córdoba al compañero, periodista, escritor, militante, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky. En algún momento del programa va a estar la nota, escúchenlo entero, porque si no, no vale. Claro, qué pícaro. Estamos todos esperando la nota con Verbitsky. Bueno, ya con nuestro invitado. ¿Nuestro invitado quién es? Ustedes se preguntarán. En principio, los que ven la promo, los que nos comentan la promo por internet, vieron que Raúl no tiene redes sociales, pero no por eso no es una persona importante para nuestra organización. Raúl, ¿cómo estás? Raúl González Iti. Muy bien, Moto, muy bien. Lo que sí te quiero hacer una aclaración. Sí. Existe una red social de Claro. científicos Ah, bien. que se llama ResearchGate, ¿Qué es así? lo cual es muy distinto a Facebook. Pero bueno, ahí sí tengo activa participación. Muy bien. Raúl es uno de los compañeros que tiene más años dentro de la agrupación Hijos. Esto es importante aclararlo porque no lo veníamos aclarando. Vos, Raúl, sos parte de Hijos y sos científico. Exactamente. Empecé en el año 95, desde casi los comienzos, en realidad 2 o 3 meses después que se fundó Hijos, y no he dejado a la organización nunca, así que todavía milito. Y nosotros te llamamos porque, bueno, un poco lo explicábamos el viernes pasado, una de las herramientas fundamentales que sirve para la identificación de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado, digo, cuerpos, particularmente los cuerpos que se rescatan de fosas comunes, y la identificación de jóvenes que han sido apropiados durante el terrorismo de Estado y que recuperan su identidad, es el ADN. Y Raúl, nada más y nada menos, es profesor adjunto del CONICET, asistente de cátedra de genética de poblaciones. ¿Cómo es? No.
investigador adjunto de CONICET investigador adjunto, y profesor asistente de la cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencia Exacta, Física y Yo Naturales. sabía que no me iba a dejar equivocarme en una palabra. Yo sabía. Y además sos doctor, bueno, en realidad primero has sido, en tu carrera primero has sido doctor en Ciencias Biológicas y después has ido sumando los cargos, digamos. Y sí, Sí. fui biólogo, después becario de CONICET, después becario postdoctoral de CONICET, hasta que ingresé a la carrera de investigación científica de CONICET. O sea, y particularmente, ¿cuál es tu tarea como en todos estos lugares que estás ocupando en este momento? Y en la universidad soy docente, entonces ahí cumplo estrictamente lo que es docencia. Después todo lo que es investigación lo hago en el mismo lugar físico, pero en realidad yo dependo, mi sueldo, tengo 2 sueldos, uno de la universidad y otro de CONICET. Sí. Entonces la parte de investigación es de CONICET y la parte de docencia es de la universidad. Como ustedes imaginarán, esto tiene que ver mucho con charlas que hemos tenido con Raúl, que nosotros le decimos el Raulo. Entonces, en transcurso de la entrevista muchas veces le vamos a decir Raúl, pero más o menos lo mismo. El mismo cariño y respeto que nos tenemos desde hace muchos años. Parte, digamos, de pensar el programa, en algún momento dijimos, todas esas charlas que hemos tenido con Raúl, que Raúl nos ha contado que es un ADN, que generalmente parte cuando uno llega a un asado y dice una barbaridad sobre genética, ¿no? Y dice, no, porque el ADN tal cosa, el ADN... Sí, sí, no se escuchó. Sí. Ahí está. Que me suele pasar en bastantes asados. Suele pasar en bastante asado que uno dice, no, porque... qué sé yo, no, porque clonaron una oveja en Edimburgo, ¿no? Podríamos y de comerla. allá de la punta de la... Podríamos cocinarla. Así Podríamos empieza. cocinarla. Y de allá de la punta de la mesa salta Raúl diciendo, no es cierto, no clonaron una oveja, hicieron no sé qué otra cosa. Bueno, y nos corrige con una verdad científica absoluta que además es incorregible, porque ninguno de nosotros tenemos otro elemento. Pero bueno, la idea era esa, era charlar sobre todas estas palabras que andan dando vuelta cada vez que hay una identificación de un cuerpo, cada vez que se restituye una identidad de un cuerpo o de un joven o de una joven. Con respecto al terrorismo de Estado también surge bastante cuando hay un juicio de filiación, cuando se quiere saber si alguien es hijo de tal persona o no. Bueno, principio básicamente, ¿qué es la genética, Raúl? Uy, qué pregunta. La genética sería el estudio del ADN y su relación con las diferentes formas de herencia del material genético entre generaciones. Es decir, para que haya... bueno, ahí ya lo voy a corregir porque en realidad hay muchas cuestiones genéticas. En general, el ADN se transmite de una generación a otra. ¿A través de qué? De las gametas, es decir, el espermatozoide y el óvulo, para formar un nuevo individuo. En algunos organismos, como bacterias, existe también la transferencia horizontal de genes. Y eso es la explicación de por qué hay enfermedades intrahospitalarias o se transmiten entre cepas diferentes, se transmiten genes de resistencia. De todas formas, para lo que nos involucra a nosotros en relación a los derechos humanos, estamos hablando de entre generaciones. Y esa es lo más importante en cuanto a los diferentes usos o las herramientas de la genética, digamos, que puede ayudar a la lucha de los derechos humanos. ¿Y qué es el ADN? El ADN es una molécula que se llama Ácido desoxirribonucleico. Así se llama. ácido desoxirribonucleico, que es una del molécula donde se almacena información, básicamente. No es la única, hay otras más, como el ARN. Hay una diferencia muy pequeña en cuanto a la estructura química entre uno y otro, pero el lugar donde mayoritariamente se almacena la información genética es el ADN. En todas las células de los humanos, vamos a decir, en realidad de los eucariotas, existen, excepto las bacterias, por decirlo así, todo el resto tiene 2 ADNs. Y las plantas tienen 3 ADNs. Entonces, existe un ADN que es el ADN nuclear, otro ADN que es el mitocondrial, y las plantas además tienen un ADN más extra que es el que está en los cloroplastos. Entonces,
se almacena información, diferente tipo de información en los diferentes organelas y a su vez codifican genes o información genética distinta, digamos, cada una de esas de esas organelas, digamos, el núcleo, mitocondrias o cloroplastos. Y tienen diferentes utilidades. ¿Como cuáles? Un ejemplo. A ver, por ejemplo, los huesos, en el caso de enterramiento, o en el casos naturales, como por ejemplo cuando se utiliza lo que se llama ADN antiguo, que se recupera ADN a partir de fósiles que no llegó el grado de fosilización tal a un reemplazo mineral, sino que todavía se recupera ADN, tienen un problema, que el ADN nuclear por lo general se degrada muy rápido, porque en general los genes son de copia única. En cambio, el ADN mitocondrial, en una misma célula hay un montón de mitocondrias, entonces hay mucho ADN mitocondrial. Entonces, para identificar por ahí un cuerpo, el ADN mitocondrial es muy útil porque se recupera en realidad ADN de un linaje genético. Es decir, el ADN mitocondrial se transmite de mujeres por línea femenina. Bien. Es decir, yo heredé el ADN mitocondrial de mi mamá. Bien. Y yo a mi hijo no le transmito mi ADN mitocondrial. Él lo recibe de su mamá. Lo único que sigue por vía paterna es el cromosoma Y, pero pero el ADN mitocondrial es por vía materna. Entonces, lo que se puede hacer en el caso de una identificación de un cuerpo es comparar el ADN que se recupera de un hueso con un banco donde haya las diferentes mitocondrias, digamos, de las madres, sobre todo, de los desaparecidos. Está. Un poco respondiste una pregunta que tenemos para más adelante, pero está siendo muy claro. Nosotros lo que recomendamos a los oyentes es que, para que sea más fácil y llevadero también, que si les queda alguna duda, descarguen del iVoox el programa y que con el audio al lado vayan googleando algunas de las expresiones que quizás vayan quedando en el tintero, porque también es una forma de investigar y despertar curiosidad y de disparar. Una palabra difícil no es un candado, en realidad es un picaporte para abrir una puerta, o puede servir como un picaporte para una puerta que puede abrir el conocimiento. Es una invitación en realidad. Raúl, hemos escuchado muchas veces, la pregunta básica que tenemos, también habíamos notado, ¿qué es un cromosoma? Bueno, el ADN, como les dije, es una molécula donde se guarda información. Ahora el ADN, para que entre todo el ADN en la célula, se tiene que empaquetar. Es como si fuera un hilo donde lo enrollamos. Bien. Y lo enrollamos con proteínas. La combinación del ADN más proteínas, todas enrolladas y empaquetadas, forman un cromosoma. Las proteínas son las histonas, que son prácticamente todos los seres vivos tienen histonas, excepto los procariotas, digamos, pero o tienen otro tipo de histona en todo caso. Pero los eucariotas tenemos histonas que son todas muy parecidas y son muy conservadas. Hay poca variabilidad en eso porque cumplen una función estructural que es muy importante. Llega a haber fallas ahí, probablemente la célula o el organismo no sobreviva. Entonces el ADN empaquetado con histonas forman los cromosomas. Hay una palabra que se escuchó mucho en los últimos años que es genoma. ¿Qué es un genoma? Porque se dice que se pudo descifrar todo el genoma o gran parte del genoma o de los genomas. Y bueno, el genoma es todo el ADN que hay dentro de una célula o dentro de un organismo. Entonces, normalmente en genética, cuando todavía no había un gran avance en la técnica, se trabajaba con ADN de ciertos genes. Y cuando tenías un poco más de plata, en vez de un gen, usabas varios genes. Ahora, en vez de usar varios genes, se usa todo el genoma, es decir, toda la información genética que hay en una célula. Y eso es lo que por ahí genoma, se escucha. A ver, si uno lo escucha mediáticamente, te lo presentan así. Queríamos saber si era una soncera o no. El genoma es un mapa para hacer una persona, por ejemplo, o una parte, o información para construir algo. Porque en los medios, viste que te lo presentan así. Sí, yo no diría que tiene una finalidad. El genoma es todo el ADN que hay. Bien. Y dentro del genoma hay de todo. Es decir, hay ADN
codificante que sirve para, digamos, producir proteínas que tienen a su vez ciertas funciones dentro del organismo. Después hay otra parte del ADN que no codifica, pero que tiene funciones regulatorias, que regula la producción de otras partes de proteínas o procesos que ocurren dentro de la célula. Y después hay ADN que no se sabe para qué está. Antiguamente se lo llamaba ADN chatarra, pero esa denominación es bastante incorrecta porque cada vez que se estudia más el ADN chatarra, cada vez se encuentran más funciones. Entonces lo que hay en realidad es un gran desconocimiento de todo el genoma humano, que fue el famoso proyecto que permitió secuenciar todo el ADN de los hombres, del ser humano. Se ha logrado recuperar, digamos, información sobre las distintas partes de ese genoma en gran medida, pero aún así hay un montón de partes que no se sabe para qué. Bien. ¿Para qué sirven? Si es que sirven para algo. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y después seguimos con la entrevista a Raúl, que está bastante interesante, muy buena está. Vamos a ir escuchando a Non Palidensen, Activistas. Na na na, I'm so rude and fire. No te pienses que eres listo por habernos timado alguna vez, pues a la gente no la engañas más, la mesa está servida, vengan todos a comer. Será todo de todos. Hoy no será como ayer. Hoy somos nosotros. Quiero que recuerdes cómo fueron esos días. Esa será nuestra salida. Con la certeza de saber que no fue en vano tu esfuerzo, pues el camino que hagamos hoy, ese será el nuestro. Hoy no será como ayer, hoy no será como ayer. Activistas de la buena vibración, seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. Activistas de la buena vibración, seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. Oh, no, 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 no. Que recuerdes cómo fueron esos días, esa será nuestra salida, con la certeza de saber que no fue en vano tu esfuerzo, pues el camino que hagamos hoy, ese será el nuestro. Hoy no será como ayer, hoy somos nosotros, activistas de la buena vibración. Seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. Activistas de la buena vibración, seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. De la buena vibración, seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía. Activistas de la buena vibración, seremos en estos días donde el odio de tu verbo no será rival para mi melodía.
Continuamos en La Lucha que nos parió, programa de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Les recordamos que, pero en algún momento del programa tenemos la prometidísima entrevista a Horacio Berbisky. Tenemos los audios que nos mandaron los compañeros con la sentencia de Mendoza y de Entre Ríos. Ya llegó nuestra segunda invitada, la que ya vamos a presentar en un rato, Ceci Correa. O sea que el programa está garantizadísimo el día de la fecha. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el Raúl. Raúl, cuando vos haces investigación ya concretamente, esto no lo has contado, por eso surge la pregunta, ¿de dónde es que se extrae el ADN o de dónde conviene extraer ADN? Porque vos nos contás siempre que lo extraes de determinadas partes del cuerpo. No, queremos decir que Raúl no trabaja con humanos. Vamos a aclarar esto para rápidamente. ¿Con qué trabaja Raúl? Porque sonó mal. Si no me iban a llamar a Aníbal Lecter. Sonó mal. ¿Con qué trabaja? Primero, ¿con qué trabaja? Trabajo con roedores, con arácnidos y con bacterias. ¿Y de dónde se extraen en esos casos el ADN? ¿Por qué? ¿Y por qué no conviene extraerlo de otros lugares? A ver, de roedores se puede extraer ADN tanto de hueso, médula, músculo, prácticamente cualquier tejido. El tema es que en general uno trata de conseguir tejido fresco. Claro. Entonces, si voy al campo y capturo roedores, le puedo sacar cualquier parte. Ahora, si no es así y me mandan, bueno, con lo que recibo, trabajo, digamos. No conviene utilizar el ADN de piel o donde haya mucho pelo, porque ahí, de forma natural, digamos, se coloniza con hongos, bacterias. Ajá. A su vez hay defensas propias de los seres vivos que va degradando ADN extraño. Entonces hay posibilidades concretas de que uno hace la extracción de ADN a partir de cuero o a partir de piel de cualquier animal y no recupera mucho ADN o lo recupera altamente degradado. Después, con respecto a los arácnidos, saco de una pata. No uso el individuo entero, pero eso depende del tamaño del individuo para ver la cantidad de ADN que uno saca. Y de las bacterias lo que hacemos es cultivo en ciertos medios de cultivo, de ahí se recupera colonias, colonias bacterianas, y después se hace un procedimiento para obtener el ADN a partir de esa colonia. O sea, digamos, esto que hemos visto en las pelis, de que cachan el pelo de alguien y hacen un clon, más allá de lo absurdo del clon, no sería lo más indicado para un trabajo científico. No, por eso hay que diferenciar entre lo que es genética de poblaciones y lo que es genética forense. Ajá. Para hacer un clon, de ninguna manera lo podrían hacer a partir de un pelo, ¿tá? Ahora, sepan los jóvenes oyentes que están planificando conquistar el mundo. Dato importante. Bien, ahora, para genética forense, por ahí lo que se hace es la identificación de ciertos lugares del genoma altamente variables, que se llaman microsatélites, y que son regiones muy cortitas de ADN. Entonces, a pesar de que en un pelo se degrada el ADN, hay muchas chances de recuperar esos fragmentos cortitos de ADN. Entonces, para muestras, ya sea de una mancha de sangre, una mancha de semen, un pelo, lo que sea, uno con una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, o normalmente nosotros lo llamamos PCR, lo que hacemos es multiplicar el ADN, por más que esté degradado, lo multiplicamos o multiplicamos ciertas partes del ADN. Entonces, para hacer genética forense, lo que uno hace es la amplificación por PCR de microsatélites, que son altamente variables y que son únicos de cada persona, que sirven también para identificar a una persona. Entonces, cuando se tiene un pelito o se tiene una mancha, uno normalmente lo que hace es saca un patrón genético en función de la combinación de microsatélites y los compara después con los sospechosos. Entonces, si hay diferencias entre la muestra y el sospechoso, esa persona no es responsable del pelo o la mancha, pero cuando hay coincidencia, va preso, digamos. Claramente. Y en general, uno, para poder tener certeza, necesita utilizar muchos microsatélites. Con uno solo no alcanza, porque puede haber azar, por azar puede haber una coincidencia.
En general lo que uno va haciendo es asignar probabilidades a la coincidencia. Entonces, si utilizando o amplificando 15, 20 microsatélites, en las 15 o 20 hay coincidencia con la muestra, ahí es donde uno obtiene esa probabilidad del 99,9999% de que sea responsable de ese pelo o de esa mancha. Por ahí estaba, pero la tenemos anotada la pregunta, pero distinta. Y un poco le respondiste, pero estaría bueno. De las identificaciones positivas son en un 99.9. ¿Qué es ese 0.1 que queda? ¿Qué es? Y azar. Existe la posibilidad muy remota, digamos cada vez más remota, de que haya una coincidencia por azar. A ver, pensemos que los seres humanos en este momento ya somos 7.000 y pico de millones de personas. Entonces, que hay posibilidades que por azar dos personas se parezcan aún sin ser parientes, bueno, hay una probabilidad ínfima, pero existe esa probabilidad. Claro, y entonces, azarosa. Y es azarosa. Entonces, ahí está el 0.0000001% de que no está contemplado, y por eso uno nunca da una probabilidad del 100%, ni aún para identificar a un nieto, como en el caso de las abuelas, ni aún para identificar a un posible violador, asesino, lo que sea. Otra de las preguntas que tenemos anotadas. ¿Qué información se transmite y qué no se transmite con el ADN? O por lo menos, ¿hasta dónde ha avanzado la investigación sobre genética? Por ejemplo, personalidad, color de pelo, o para preguntártelo más concretamente, además del color de pelo, ¿se puede transmitir una personalidad por el ADN? ¿Hay rasgos? ¿Esto se ha estudiado? ¿Se ha avanzado por ahí? A ver, está muy discutido. Como justamente no se sabe toda la función del ADN, se ha avanzado mucho, pero no se tiene certeza absoluta, hay un montón de cuestiones que todavía no se puede dar una respuesta. Hay cuestiones que sí se sabe, por ejemplo el color de pelo, que no depende de un gen, sino que depende de la interacción de los productos de muchos genes. El color de piel, el color de ojos, porque eso, por el ejemplo, color de pelo. Eso siempre está planteado cuando se divulga muchas veces, que es eso, que es un gen que dice claro, el gen del color del pelo, y no te lo dicen los genes. No, eso está mal, suele estar mal. Algunos casos muy puntuales es un gen, un fenotipo, o un color, o lo que sea, digamos. La mayoría de las veces no es así. Mendel, que fue uno de los creadores de la genética, aún sin saber que estaba haciendo genética, tuvo la suerte de elegir caracteres en plantas que dependían de un solo gen. Entonces él hacía cruzamientos entre plantitas de una forma o de un color con otra forma y otro color, y obtenía una descendencia que era intermedia, y él me aplicó mucha estadística para tratar de reconstruir o hacer los cruzamientos y obtener, digamos, estadísticamente resultados, digamos. Ahora, la mayoría de las veces no es así. Un fenotipo, como por ejemplo el color de pelo, depende de un montón de genes. Y eso explica por qué una misma pareja, sin que haya infidelidad de por medio, la misma pareja puede tener hijos con una variación fenotípica importante, desde colores de rubios, castaños, pelirrojos o morochos, y colores de ojos distintos y colores de pieles distintos. Creo que esa parte quedó clarísima. Una pregunta que nos había quedado colgada de antes, pero que nos puede dar un poco de perspectiva. ¿Cuál es la fecha, el momento de descubrimiento del ADN? En 1951, claro, con Watson y Crick, que descubren en realidad la estructura tridimensional del ADN. El ADN ya se sabía que existía, existía como molécula. Lo que pasa es que no se sabía qué función tenía. Durante mucho tiempo se pensaba que la información genética estaba en las proteínas. Después se pensó que la información genética estaba en el ARN, y hasta el descubrimiento de Watson y Crick, y eso vino a cambiar todo, porque ahí se comprobó que la información se guardaba en el ADN. O sea, el ADN como herramienta es nueva, pero la investigación al respecto de la herencia tiene... Sí, desde 1800 y pico, claro, con las primeras pruebas desde Darwin y también Mendel. Claro. Tanto Darwin como Mendel hicieron pruebas de cruzamientos, hicieron un montón de
de análisis que a la larga eran genéticos, aunque ellos no sabían que estaban haciendo genética, Claramente. al hacer cruzamientos entre individuos con fenotipos. Digamos, lo del particulares. ADN es claramente uno de los ejemplos de algo que parece que estuviéramos manejando desde hace siglos y que en realidad tiene poca trayectoria para lo que es la historia de la humanidad y la ciencia. Sí, en realidad se viene haciendo desde hace un montón, cuando por ejemplo se empezó la agricultura, que se empezaron a manejar variedades de cultivos, Claro. ya se estaba Esa haciendo pregunta te genética queríamos o mejoramiento vegetal sin saber que se estaba haciendo genética. O sea, Lo mismo cuando una de las explicaciones de, por ejemplo, la domesticación de ciertos animales, como por ejemplo los perros, sí. se piensa de que en realidad fue a partir de la selección humana de lobos. Ujú. Distintos lobos seleccionando caracteres como por ejemplo mansedumbre, que vos le tiraras un poco de comida y que el lobo no viniera y te comiera. Entonces los lobitos más mansitos vos les hacías cariñito y el lobito te ayudaba a cazar, por ejemplo, te ayudaba a defenderte y vos a su vez le dabas alimento cada vez que vos cazabas. Entonces esa interacción que no se sabía, en el fondo también se estaban seleccionando ciertos caracteres, como por ejemplo mansedumbre. O sea, hay, sin tocar los genes, sin tocar el ADN, hay una manipulación genética. Y sí, porque Claro. se seleccionan ciertos caracteres fenotípicos, fenotipo en el sentido no solo de forma, sino de, por ejemplo, comportamiento, que eso tiene también una impronta genética. Bien. Y con respecto a la transmisión de la personalidad que vos me habías dicho, sí. está muy discutido. A veces uno lo ve cuando tiene hijos, Ujú. que uno dice, ¿y cómo hace esto cuando vos no se lo enseñaste, cuando vos sabías que tu abuelo hacía eso y sin embargo tu hijo lo hace y no conoció a tu abuelo? Ujú. Entonces hay ahí cuestiones que no se sabe muy bien. Entonces debe haber algo que es ambiental, que es adquirido a partir de la sociedad, a partir de la crianza, pero también debe haber un trasfondo genético o esta interacción entre genes y ambiente. Ujú. Entonces, algo puede haber. No Claro. es la explicación de todo, porque el ambiente también influye. Clarísimo, Raúl. Ahora, para ir cerrando la parte de biología, digamos, de genética, de todo. Raúl, ¿por qué es importante que un país invierta en investigación científica en general y en particular por qué es importante que un país invierta en lo que vos investigas? Yo creo que la ciencia es importante porque hace a el desarrollo de un país, hace a la soberanía de un país y hace a una cuestión geopolítica de un país. Los países que dominan la ciencia son los países que dominan al mundo en un punto. ¿A qué me refiero? Que ¿cuáles son los países que hoy podemos llamar centrales en cuanto a el mundo? China, Estados Unidos, Japón, Alemania. Son todos países que invierten gran parte de su presupuesto en ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene un fin en sí mismo. Pero a partir de algo que pareciera que no tiene un fin, pueden surgir nuevas cosas. Y esas nuevas cosas llevan a otra, y después llevan a otra, y llevan a otra, y finalmente pueden generar, por ejemplo, la cura para una enfermedad. Lo que llamamos el desarrollo humano. El desarrollo o lo que se llama la tecnología. Ujú. La ciencia como generadora de conocimiento y la tecnología que es la puesta en marcha de la ciencia para lograr un producto. Entonces, por eso siempre se habla de ciencia y tecnología, porque van de la mano. No es que uno sea más importante que otro. Entonces, todo el desarrollo científico hace de que se genere en inglés se llama el know-how. ¿Mm? Es el saber cómo. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Argentina y Chile en industria automotriz? Que si vos pones a los ingenieros argentinos a diseñar, van a saber desde una tuerca hasta un producto final que es un auto. En Chile capaz que no lo saben hacer. Capaz que sí, capaz que no. Pero digamos, puede haber diferencia entre países, entre quién sabe hacer algo y quién no sabe hacer algo. Entonces el que no sabe hacer algo, lo tiene que comprar. Claro. Tiene un precio. Y tiene un precio. Entonces, la decisión política de no invertir en ciencia es justamente una cuestión de soberanía. Y de bajarle el precio al país. Cuando vos
no invertís en ciencia, lo que haces es comprarle conocimiento a otro. Entonces, la decisión política de bajar los ingresos a carrera, de no invertir en ciencia, en el fondo es, le vamos a comprar a Estados Unidos las cosas hechas. Y eso hace la visión, digamos, miope de pensar que vas a ahorrar plata, en realidad es equivocada, porque lo que vos invertís ahora, después a futuro lo recuperás con creces. Por ejemplo, el caso de los satélites es un ejemplo, del ARSAT. Ahora no se va a financiar el ARSAT 3, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el invertir en la generación de los satélites, el ARSAT 1 y el ARSAT 2, claro que fue caro. Pero después, ahora, en funcionamiento, recuperan la inversión largamente. Entonces, vos invertís, es caro, sí, es caro, pero después vas a recuperar mucho más si vos invertís adecuadamente en ciencia. Claramente, clarito. Raúl, este es el programa Dijo. La pregunta que queda para cerrar la entrevista, para agradecerte. Obviamente un placer. El caso particular mío, sos un amigo mío, yo lo siento de toda la vida. Un compañero que está, digamos, de las primeras horas en Hijos. ¿Por qué entraste a Hijos? Y bueno, por mi historia personal, yo cuando era muy chico me tuve que ir al exilio, al Perú y a Suecia sobre todo, a raíz de la militancia política de mis padres. Fueron perseguidos políticos y además fueron, digamos, presos políticos de la primera dictadura, es decir, la primera dictadura no, del periodo anterior, de Onganía, la NUCE, y después ya estaban en listas negras, y cuando salen de la cárcel no conseguían trabajo, nada, pero después del golpe del 76 un familiar militar de mi mamá la amenazó y le dijo de que se rajara o la iba a secuestrar. Entonces, a raíz de eso tuvimos que huir al exilio. Así que mis primeros recuerdos de vida son en Suecia, no son de acá de Argentina. Bueno, Raúl, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a escuchar a Todos tus muertos, Alerta Guerrillas.